amigos, el día de hoy les traigo una información súper importante. Vamos a hablar de las 8 leyes de la salud. Hoy vamos a hablar de la primera ley de la salud, que es el agua. Agua, H2O, está compuesta por una molécula de oxígeno grande y 2 moléculas pequeñas de hidrógeno. Pero la molécula de oxígeno es 8 veces más grande que las 2 de hidrógeno juntas. Es decir, que en realidad el agua es oxígeno y que es una fuente de ingreso de oxígeno a nuestro organismo. Solamente podemos adquirirlo por la respiración o consumiendo agua. El oxígeno participa de más de 200 funciones en nuestro organismo, entonces es muy importante el agua para la vida del ser humano y para nuestro organismo y metabolismo. El agua es como el combustible, como para un motor necesita gasolina, así nosotros necesitamos del agua, porque el 80% de nuestro cuerpo contiene agua. Entonces ese es el combustible que no nos puede faltar. Y muchas veces no tenemos en cuenta esto porque diariamente debemos consumir suficiente agua para que nuestro organismo funcione correctamente. ¿Cómo sabemos cuánta agua consumir? No es lo mismo el agua para asear un apartaestudio que para asear una mansión. Si tú pesas 70 kilos, entonces vamos a dividir tu peso en 7 y eso van a ser los vasos de agua que vas a consumir. Esa es la fórmula del agua. Entonces, si pesas 70 kilos, lo divides en 7, son 10 vasos de agua que debes consumir, pero no te los debes consumir de una vez. Vas a hacerlo gradualmente durante el día. Por lo general, yo le digo a las personas que se tomen la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Entonces, son 10 vasos de agua, debe tomarse 5 en la mañana y 5 en la tarde. De 250 mililitros debe consumir los vasos de agua. Y otra cosa, el agua debes consumirla en el transcurso del día, no cuando te vayas a acostar, porque pues interrumpe tu sueño. Y además otro motivo por el cual no debes tomar agua inmediatamente antes de ir a dormir. Debes consumir la cantidad suficiente, pero en el transcurso del día, no en el momento de irte a dormir. Les hablaba de que además el agua es un combustible. ¿Por qué? El agua contiene energía, nos energiza nuestro organismo, ¿sí? Hay un estudio del doctor Philip George que fue nominado al Premio Nobel de Investigación por este estudio que realizó, donde determinó que el agua multiplicaba por 10 la energía de las células. Nosotros tenemos el ATP, ¿sí? Que es como la energía de nuestro organismo, está en las células, y mezclada con el agua se multiplicaba por 10. La energía se mide en julios o en julios, ¿sí? Entonces digamos que la molécula de ATP tiene 600 julios, la que tenemos nosotros. Si le sumamos el agua, lo multiplicamos por 10 y eso va a hacer que nuestra energía se multiplique. Por este estudio, el doctor Philip George fue nominado al Premio Nobel. Es algo muy importante saberlo. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de consumir los niveles adecuados de agua en nuestro organismo. Reduce el hambre, apaga como el sensor en nuestro cerebro de la sensación de hambre consumiendo suficiente agua. Mejora y evita problemas del corazón. ¿Sí? Si nosotros consumimos suficiente agua, vamos a tener suficiente oxígeno, todo va a funcionar mejor y por ende pues nuestro corazón va a estar mejor. Aumenta el ATP. Bueno, por este aumento de ATP es lo que casi va involucrado todos los beneficios del agua. El ATP pues es una sigla de trifosfato de adenosino. Entonces eso en realidad es el combustible, es la energía, el ATP de las células. Entonces si aumenta el ATP quiere decir que va a mejorar prácticamente todo. Mejora el sueño. Resulta que cuando no consumimos suficiente agua, pues nuestro cuerpo no tiene suficiente energía. Cuando nos acostamos a dormir, lo que queda activo simplemente es el sistema nervioso central, pero el autónomo, o sea, tú duermes, tú pierdes el movimiento voluntario, pero el movimiento involuntario continúa, si no morirías. De eso se trata la vida. Continúa respirando, tu corazón sigue latiendo, entonces sigue moviéndose todo tu organismo, pero si no tienes suficiente energía, pues no se va a mover correctamente y por eso no vas a poder dormir bien, ¿sí? Entonces, por eso mejora el sueño. Adelgaza.
Si el agua nos da energía y produce combustión, es como cuando tú prendes la estufa, si no hay oxígeno, pues, y le pones el fuego, pero está el gas, pero si no hay oxígeno no va a haber combustión. Lo mismo sucede internamente, el agua produce una combustión dentro de nosotros y eso hace que nos ayude a quemar grasa. Reduce el estreñimiento. ¿Por qué? Porque el agua estimula la energía y eso hace que haya mejor movimiento intestinal y eso hace pues que disminuya los problemas de estreñimiento. Evita problemas de espalda. Resulta que en la columna entre vértebra y vértebra hay algo que se llama discos y esos discos son como unos colchoncitos que tienen como una gelatina dentro y contiene agua. Si no estás bien hidratado, pues esos discos pues no van a trabajar igual y va a producir molestias. Entonces esto también es importante. Quita la acidez estomacal. Pues para poder funcionar bien la digestión necesitamos suficiente cantidad de ácido hidroclórico, pero si no tenemos suficiente agua no se va a producir dicho ácido y eso va a tener consecuencias. Evita pérdida de memoria. Si tenemos suficiente energía, pues nuestro cerebro va a funcionar mejor y eso va a hacer que mejoremos también nuestra memoria. Mejora la actividad sexual, por ende si estamos con suficiente energía la va a mejorar. Mejora la calidad de la piel. También si nosotros no estamos bien hidratados, la piel se va a ver arrugada, se va a ver reseca y pues eso no queremos que nos pase a nosotros, entonces hay que tomar suficiente agua para evitar esto. Ayuda a regular el pH de la sangre. La sangre tiene un nivel que es 7.4 para estar saludables. Si no tenemos ese nivel de acidez en la sangre, pues no va a funcionar bien, no se van a crear las hormonas o lo que necesitamos para poder funcionar como debe ser. Entonces, si no consumimos suficiente agua, podemos alterar este nivel de pH en la sangre. Bueno, otra propiedad es que elimina las toxinas al sudar. Si no tenemos suficiente agua, no vamos a poder sudar y eso pues obviamente no nos va a permitir esta función de eliminar toxinas mientras sudamos. Quita el dolor y aumenta la alcalinidad. Si un cuerpo está ácido, en un cuerpo que está enfermo, para mejorar este tema pues hay que tener suficientes cantidades de agua en el cuerpo. Y quita el dolor. El dolor está relacionado totalmente con la energía. Si hay una persona que tiene un dolor en la rodilla o en alguna parte del cuerpo, le pones electricidad y inmediatamente el dolor mejora o disminuye, desaparece. ¿Por qué? Porque es falta de energía. Bueno, baja la presión y la resistencia a la insulina. Por lo mismo, pues el tema de la falta de agua enferma al organismo y eso hace que la persona sufra de problemas de presión y la resistencia a la insulina, que pues después en otra charla les estaré hablando del tema de la resistencia a la insulina. Bueno, hay que tener cuidado en cierta parte de cómo consumir el agua. ¿Por qué? Les decía anteriormente que debemos consumirlo en el transcurso del día y debemos evitar tomar el agua inmediatamente antes de acostarnos. 1 hora o 3 horas antes sería lo indicado de acostarnos a dormir, por mucho 1 hora antes, para evitar que nos levante a ir al baño y porque, como les dije anteriormente, el agua causa una combustión en nuestras células y eso hace que nos energicemos y que nos quita el sueño. Entonces no debemos consumirlo tan tarde. Bueno, ahora, ¿qué agua no debemos consumir? El agua destilada. Cuando tú compres agua de botella, revisa que no diga agua destilada, porque el agua destilada, ¿para qué te sirve? Para la batería de tu carro, porque el agua destilada es un agua ácida. Entonces, el agua destilada solo sirve para aplicarla a la batería del carro o para aplicar medicamentos. No sirve para más nada. Entonces, debes evitar el agua destilada. Ahora me dices, sí, yo consumo suficiente agua, pero tienes que revisar la calidad de agua que estás consumiendo. La mejor agua que hay es el agua de manantial, pero pues es difícil consumirla. ¿Por qué? Porque es el agua que emana de la tierra, que contiene todos los minerales, sobre todo pues está lleno de magnesio, de potasio, de calcio y pues muchísimos minerales más. Entonces, aparte pues el agua viene energizada, llena de electrones, ¿sí? Se carga con electrones cuando sale de la tierra.
Pero cuando el agua pasa por la tubería y llega a tu casa, cuando la pasa la tubería de metal, se descarga de los electrones. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede solarizar el agua para volverla a cargar, y eso hace que nos cargue también a nuestro organismo de energía. ¿Cómo lo solarizamos? Compras una botella, una jarra de vidrio azul y la pones por lo menos 1 hora en el sol, y ya con eso volvemos a cargar el agua. Ahora, también hay una pregunta ya para finalizar: ¿agua fría o agua al clima? El agua la puedes consumir como a ti te guste. Lo que pasa es que el agua fría se absorbe menos, ¿sí? Que cierra los capilares cuando tú la consumes, entonces se absorbe menos. Entonces, si tomas agua fría porque te gusta, pues debes consumir más cantidad, pero puedes tomarla de ambas. La diferencia es que el agua al clima tiene mayor absorción. Y pues hasta aquí llegamos con el tema del agua. Gracias por el tiempo que te tomaste para aprender, y nos vemos en otro video para más información saludable.